y han sido instituidos por Dios como medios eficaces para poder salvarnos. Son un regalo de Dios para que el hombre se salve. Dios como Padre ha encomendado a la iglesia como madre y maestra medios para salvar a sus hijos, medio para santificar a los que Él mismo ha convertido en sus hijos, no solo por habernos creado, sino por esa gracia más grande de haber inscritos nuestros nombres en el libro de la vida a través del sacramento del bautismo. ¿Qué nos transmiten los sacramentos? La vida divina. Nos hacen hijos de Dios. Por eso Juan está hoy hablando de un sacramento que es puerta y fuente de los demás, el sacramento del bautismo. Y si bien es cierto, nosotros nos bautizamos ¿para qué? Para convertirnos en hijos de Dios. Jesús no necesitaba el bautismo, puesto que Él era el mismo Dios, el Verbo encarnado del Padre. Y nosotros nos bautizamos para que se perdonen todos nuestros pecados, especialmente la raíz de todos los pecados, el original, el pecado original. Cristo nunca cometió pecado. Quiere decir que Jesús no necesitaba del sacramento del bautismo. ¿Por qué decidió entonces Jesús bautizarse? Porque Él mismo más adelante lo viene a decir: yo no he venido a abolir ninguna ley. Yo he venido a darle a la ley su verdadero cumplimiento. Se bautizó para enseñarnos la importancia y la necesidad del sacramento. Y por ello Juan nos habla de los efectos del bautismo. El primero es la designación de un nombre, para que ese nombre sea inscrito en el libro de la vida. Hoy celebramos el santísimo nombre de Jesús. Nunca el nombre habla de la esencia, sino de la misión. Pedro, ¿qué significa la piedra y la roca sobre la cual Cristo quiso fundamentar su iglesia? María, ¿qué significa? La elegida, la amada por Dios desde la eternidad para ser el primer santuario vivo en el que desde ella se pudiese salvar a la humanidad. ¿Qué significa Jesús? Dios es salvación. ¿Qué significa el nombre que nos ha sido revelado de Dios? Yahvé salva. Dios es el que salva. Y nos salva a través de ¿quién? De su Hijo. Y el mismo Dios se lo reveló a José a través del ángel Gabriel. Y el mismo profeta dijo cómo se iba a llamar: será el Salvador del mundo. Y en Lucas dice: ha sido puesto para que muchos se levanten y muchos caigan. Será grande y con él se salvarán muchos. Por eso el nombre de Jesús significa Dios es salvación. Y hablar de salvación desde el término rabínico es hablar que Jesús es la esperanza, que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Por eso nosotros tenemos esas tres letricas, ¿no?, que siempre encontramos, hasta en la hostia, en las primeras que siempre la vemos, JHS, Jesús, hombre santo, Jesús, el hombre que viene a salvarnos. ¿Qué expresa Juan cuando dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque uno de los efectos del sacramento del bautismo, ¿cuál es? Purificarnos de todos los pecados. El sacramento del bautismo es el segundo nacimiento
aquel que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Por eso Juan hoy habla de Jesús, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es el segundo efecto del sacramento del bautismo, mis queridos hermanos. Nos perdona cualesquiera que sean nuestros pecados. Usted puede tener 30 años y nunca ha sido bautizado, y con el sacramento del bautismo quedan borrados todos los pecados, aún los más graves que hayamos podido cometer. Pero el principal pecado y la fuente de todos ellos, el pecado original. El tercer efecto nos lo dice, ¿no? Allá fue el mismo Jesús que dice que se posó sobre él el Espíritu Santo. Aquí es Juan el que está siendo testigo o está dando testimonio con su vida, que fue testigo ocular, que sobre él se posó una forma como de paloma, el Espíritu Santo. El tercer efecto es que el Espíritu Santo viene a hacernos a todos nosotros en nuevas criaturas. Viene a convertirnos en verdaderos hijos. Cuando se posa el Espíritu Santo sobre Jesús, ¿cuál es la voz que del cielo clama? Este es mi Hijo amado. En quien me complazco, escuchadle. Solo 2 pasajes de la Sagrada Escritura nos muestra esa epifanía, esa teofanía, no epifanía. La epifanía la celebramos el 6 de enero. La teofanía, eso se llama teofanía. ¿Dónde? En el bautismo de Jesús, que nos está hablando Juan, y en la transfiguración. Vuelve el cielo a abrirse y tal. El cuarto efecto del sacramento del bautismo es que la plenitud de la Santísima Trinidad habita en el bautizado. Es Dios en todo el esplendor, en la totalidad de la divinidad que habita en el bautizado. Por eso usted y yo somos presencia de Dios. Todo aquel que nos haga daño está atentando contra la presencia de Dios. Y cada vez que nosotros le hacemos daño a alguien, estamos atentando contra la presencia de Dios. Por eso dice el mismo Señor: quien destruye a mi iglesia, yo me encargo de destruirlo a él. Por eso el mismo Jesús le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque cada cristiano que tú persigues, me estás persiguiendo a mí. Cada daño que tú le hagas a un hermano, me lo estás haciendo a mí. Todo bautizado hace parte del cuerpo místico de Jesús. La iglesia no son 4 paredes, hermanos. Esto es templo. En el momento de Jesús eran sinagogas. Él mismo dice: de esto no quedará piedra sobre piedra. La iglesia la conformamos todos los bautizados. Por eso el sacramento del bautismo nos convierte en hijos de Dios. Cristo ha venido para que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros los hombres nos hagamos hijos de Dios. Cristo vino para que bajo la acción del Espíritu Santo podamos conocerle y reconocerle, y sobre todo testificarle como Juan a través de cada una de nuestras acciones. Por eso surge una pregunta: si me comporto conforme a lo que yo soy. Todos los que me tratan a mí ven la presencia de Dios. Por eso, desde que llegué a esta parroquia y ya hasta pasado mañana que me voy, siempre diré lo mismo: debemos
de presentar a Dios en nuestras acciones. Que nadie que te trate, que nadie que hable contigo puede negar que Dios existe. Triste cuando uno le dice, yo por eso no quiero ser cura. Mire ese cura, mira lo que hace. Ese es pisotear la sal, hermanos. La sal que se vuelve sosa no sirve más que para ser tirada y que la pisoteen. Cuando uno le dice, y eso que está en la iglesia, y eso que míralo allá como predica tan bonito, y la fe por un lado y la vida por otro. Mis queridos hermanos, hoy es un llamado a testificar lo que somos. Hoy es un llamado a que realmente podamos vivir nuestro bautismo y nos sintamos dichosos. No les digo orgullosos porque el orgullo es un pecado, pero sí que nos sintamos privilegiados, dichosos y felices de ser hijos de Dios. El título más grande que tú tienes no es un doctorado. No es que la tesis te la hayan laureado o que hayas sacado la máxima nota, ¿no? Summan cum laude o magnan cum laude. No. El título más grande que nosotros tenemos, ¿cuál es? Que somos hijos de Dios. Cuando partas de esta tierra, solamente dos cosas te va a preguntar el Señor. No cuántos títulos, no cuántas obras, simplemente te va a decir si realmente viviste como un hijo de Él y si realmente amaste de la manera que Él te amó. Mis queridos hermanos, el bautismo lo vivimos cuando amamos. De otra forma no somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios cortan con el pecado. Los hijos de Dios guardan los mandamientos y los hijos de Dios se preservan del mundo. Así lo dijo la primera lectura. Soy hijo de Dios cuando corto, cuando rompo con el pecado. Soy hijo de Dios cuando guardo y vivo los mandamientos. Y soy hijo de Dios si soy capaz de cortar con el mundo. Que así sea.